Si lo tiene, se pone sobre sus pies. Ojalá que usted anote muchos de los textos bíblicos que vamos a estar dando hoy. Yo no uso eso de mucha gente, de que predicar un texto bíblico y ya un mensaje de 2 horas de un texto bíblico. Yo creo que la Biblia es demasiado abundante para nosotros. Gloria a Dios. ¿No tiene algo? Gloria a Dios. Aleluya. Amén, amado. ¿Lo quieren? Amén. Salmo 115, verso 16. Leemos la santa, la bendita, la gloriosa palabra de Dios en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. San Juan 3:13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Dios añada bendición a todos nosotros a través de su santa, bendita y gloriosa palabra, en el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje lo hemos encabezado con una pregunta que contestaremos al final de la predicación. La pregunta es: ¿Dios habla hoy a través de visiones? Déjela abierta, la respuesta la daremos al final. ¿Dios habla hoy a través de visiones? Vamos a ver. Hemos tenido 2 lecturas. La primera dice, Salmo 115, verso 16, dice: los cielos son los cielos de Jehová, de Él, amén, y de los ejércitos celestiales que le acompañan, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Y Jesús, ratificando esto que dice el salmista, dice en San Juan 3:13: nadie ha subido al cielo jamás. El Hijo del Hombre está en el cielo. Solamente Él. Amén. Si Jesús lo dice, yo lo creo, porque Él viene de allá. Él sabe lo que está hablando. Ahora, la pregunta: ¿Dios habla hoy a través de visiones? Viene porque era el método que Dios usaba en la antigüedad, como vamos a ver en este día. Bendito sea Dios. Y digo yo a modo de introducción: si los cielos son de Jehová y nadie subió al cielo, ¿cómo vieron los profetas las cosas del cielo? ¿Cómo lo verían los profetas? Porque hay muchas lecturas bíblicas en donde, por ejemplo, está el caso de Isaías, que dice que él estuvo en el trono de Dios, y dice que las faldas de Dios llenaban el templo, que él escuchó una voz que decía: ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Y que el mismo Isaías contestó: heme aquí, envíame a mí, yo iré por ti. ¿Cómo pudo suceder esto si Jesús dice que nadie ha subido al cielo? Vamos a ver cómo. A través de visiones. Es a través de visiones que Dios se ha comunicado con los seres humanos, porque a Dios nadie, absolutamente nadie, no importa la santidad que tenga o que parezca tener, nadie puede ver a Dios y quedarse vivo. El espíritu del hombre, si usted viese a Dios personalmente, su espíritu saldría huyendo y usted perecería irremisiblemente. Bendito sea Dios. Ahora usted se preguntará: ¿qué son visiones? ¿Qué es una visión? Bueno, el diccionario bíblico dice: visión, palabra que comúnmente traduce vocablos hebreos y griegos que se refieren a experiencias estáticas o de trances, principalmente de los profetas. O sea, es como si dijéramos que un profeta de repente podía o no podía estar orando, podía ir hasta caminando y de repente tener un éxtasis, tener un trance, y entonces ahí ver las visiones que Dios quería demostrar.
lo que Dios quería darle. Amén. La ambición parece haber sido un medio normal por el que los profetas recibían los oráculos de Dios. Ahora vamos a ver, porque hay una gran controversia en el pueblo de Dios, en el sentido de que, por ejemplo, hay un evangelista del Nuevo Testamento que, aunque él mismo no se titula como evangelista, pero fue el más grande evangelista que ha pisado la tierra fuera de Jesucristo, lógicamente, que es el gran apóstol Pablo. Y está el caso del evangelista del Antiguo Testamento, amén, que era el profeta Isaías. Vamos a ver el apóstol Pablo, porque hay una creencia en el pueblo de Dios de que el apóstol Pablo estuvo en el cielo. Esto en razón de lo que él mismo dice, aparentemente, en 2 de Corintios, capítulo 12, 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 1 y siguiente, amén. ¿Qué resulta? Pablo habla de un hombre que él no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo fue trasladado, fue traspuesto al tercer cielo. Y dice que aquí vio cosas indecibles, cosas que el ser humano no entendería aunque se las explicara. Y la gente entiende que el apóstol Pablo fue trasladado literalmente al cielo. Eso contraviene lo que Jesús dijo en San Juan 3:13, que nadie ha subido al cielo. Nadie. Si hay nadie, es absolutamente nadie. Lógicamente que el apóstol Pablo no era discípulo de Jesús, no fue apóstol de Jesús, fue apóstol a posteriores. Amén. Luego fue que se convirtió, fue un perseguidor de la iglesia. Vamos a ver, hablando el propio apóstol Pablo, para que él nos explique a nosotros cómo fue que él subió al cielo, cómo fue que él vio todas esas cosas que él dice que son indecibles. Bueno, 2 de Corintios capítulo 12, versículo 1, oiga lo que dice el apóstol Pablo. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones. Vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Yo no sé si usted entendió lo que yo acabo de leer, pero Pablo está diciendo que lo que él le está diciendo del cielo lo vio en visiones. Solo que la visión parecía tan real que él no se da cuenta si fue que él fue literalmente o si solamente fue una visión. Pero está diciendo claro, repito, 2 de Corintios 12, versículo 1, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo de hace 14 años y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, dice Pablo, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. De tal hombre, dice Pablo, me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Que él en visiones vio cosas que Dios tiene reservadas para nosotros y que el hombre, aunque él lo dijera, no lo creería. Como no lo está creyendo hoy en día. Como no lo está creyendo, hermano. Cada vez que le decimos a los hombres que los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ellos, ¿qué pasa? No lo creen. ¿Por qué no lo creen? Porque no es lo que se les ha dicho desde el principio. Porque nosotros mismos hemos cambiado el mensaje diciéndole a la gente que va para el cielo. Y eso es una vulgar mentira. Lo digo yo, Rigoberto Martínez.
Conviene gloriarme, pero vendrá a las visiones y a las revelaciones del Señor. Ese fue el evangelista Pablo del Nuevo Testamento, el tremendo apóstol Pablo. Estuvo en el tercer cielo, que es el único cielo que hay. Quiero aclarar eso, que es el único cielo que hay. Porque hay personas que piensan que hay tres cielos, o que el cielo tiene tres departamentos. No, recuérdese que la Biblia se escribió en una época donde la ciencia aún no existía. Estamos en la época precientífica. Pablo nunca vio un radio. Pablo nunca vio un televisor. Pablo ni se imagina que había celular o teléfono, o telecable, o satélite. Pablo nunca puso su sentadera sobre un carro. No había carro. Ni nunca se subió en un motoconcho. Pablo vivía en una época donde la ciencia todavía no se había desarrollado. Amén. No se había desarrollado. Entonces, para ellos, en esa época, las nubes, ese espacio que nosotros vemos ahí, es el primer cielo. Cuando usted dice el cielo está nublado, ¿usted se refiere a qué? A las nubes. Hay un segundo cielo que es el espacio sideral, donde están los astros, donde están las estrellas, donde está el sol. Ese es el segundo cielo. Y el tercer cielo es la morada de Dios, que nadie sabe hasta ahora dónde queda. Yo le aseguro que si el apóstol Pablo literalmente hubiese subido al cielo, hubiese muerto inmediatamente y no hubiese podido predicar todo lo que predicó, porque la Biblia enseña que carne y sangre no puede ni siquiera entrar al cielo. Y él dice que no sabe si fue en el cuerpo. Si fue en el cuerpo, se quedó allá. Y si fue fuera del cuerpo, peor, porque entonces se murió aquí. Porque desde que el espíritu sale del cuerpo, el cuerpo muere irremisiblemente. Pero vamos al evangelista del Antiguo Testamento. Vamos a ver el profeta Isaías. ¿Cómo fue que el profeta Isaías pudo ir al cielo? Que nos explique él también. Yo te invito a que vayan conmigo a Isaías capítulo 1, versículo 1. Oigan cómo encabeza el profeta Isaías. Dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Visión. Ya dijimos lo que era una visión. No hay que repetir esto. Amén. Lo que quiere decir que tanto el apóstol Pablo como Isaías, lo que vieron, lo vieron en visión. Un éxtasis. Un éxtasis. Pero ¿qué decir de muchos de los otros profetas? Si ese era el mecanismo que utilizaba Dios para comunicarse con el hombre, y Dios no hace acepción de personas, entonces eso debió suceder con prácticamente todos los profetas. Amén. Abdías, uno de los profetas menores. Abdías capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver qué dice también él. Dice, Abdías es uno de los profetas menores. Versículo 1 dice, visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Dios le habla al profeta Abdías, pero el mismo profeta dice que fue en visión. Y lo encabeza comenzando, visión de Abdías, para que nadie crea que fue que él fue al cielo y que allí Dios le dijo, mira esto, aquello. No. Él tuvo un éxtasis, él tuvo una visión, y en la visión Dios, que es grande en misericordia, le comunicó el mensaje. Pero qué decir también del profeta Nahum, otro de los profetas menores. Nahum, verso 1.
del capítulo 1 dice: profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. ¿Ve usted? También a Nahum Dios le ha hablado en visión. Amén. Es el único método que Dios ha utilizado y que seguirá utilizando, porque el hombre nacido de mujer e hijo de hombre jamás podrá estar delante de la presencia de Dios. Por eso Jesús, cuando fue llevado al cielo, se fue en carne y hueso y en sangre. Y cuando venga, dice la Biblia, del mismo modo que se ha ido, de ese mismo modo volverá. Él volverá en cuerpo humano. ¿Por qué razón? Porque si Él viniera como Él es en toda su gloria, en espíritu, miren, ante la presencia de Jesús o de Cristo, que es Dios con nosotros, el espíritu del hombre saldría de Él invisiblemente y todos moriríamos inmediatamente. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo 29, le da un título a los profetas. Y el título tiene mucho que ver con la manera en que Jehová se comunica con ellos. Dice, verso 29, segunda de Crónicas 9: los demás hechos de Salomón, primeros y postreros. Y entonces hace una pregunta: ¿no están todos escritos en los libros del profeta Natán, en la profecía de Ahías Silonita y en la profecía, y ahí viene el nombre, del vidente Ido contra Jeroboam, hijo de Nabat? La palabra vidente se le daba a los profetas porque era a través de visiones que Dios se comunicaba con ellos. Amén. Amén, hermanos. Amén. Si usted no quiere decir amén o tiene duda de lo que yo le estoy diciendo, léalo en su Biblia, que está bastante claro. Amén. Amén. Bendito sea Dios. El libro de Números, capítulo 24, hay un hecho sin precedente para que usted, y eso creo que Dios está en control absoluto, sobre las maldiciones que se han echado sobre la iglesia, sobre esta iglesia específicamente. Dios se encarga de que cada maldición sea convertida en bendición. Amén. No me refiero a tu mamá, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de las maldiciones que echó el predicador. Porque cada palabra que él dice en contra de la iglesia es un mal decir o una maldición contra la iglesia. Amén. Pues hubo un profeta llamado Balaam, al cual el rey Balaam llamó para que maldijera al pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel. Amén. Pero Balaam de ninguna manera pudo maldecir a Israel porque Dios se lo impedía. Y él, como profeta de Dios, siempre decía: no, yo me circunscribo a lo que Jehová diga. Si Jehová me permite que lo maldiga, yo lo maldigo, no hay ningún problema. Ahora, yo hago lo que Jehová diga. Ahora bien, dice la palabra que Dios le habló a Balaam diciéndole que de ninguna manera maldijera a Israel, porque Israel era un pueblo bendito. Era el pueblo y sigue siendo el pueblo elegido de Dios por promesa. ¿Cómo se lo dijo Dios a Balaam? Él mismo lo explica. Números capítulo 24, versículo 4. Dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. O sea, aunque el profeta Balaam se sentía caído porque él quería el dinerito que Balaam le estaba dando, los regalitos que Balaam le estaba dando, él quería ganárselo.
Pero para ganárselo, él tenía que maldecir a Israel. Y Dios no se lo permitía. Y entonces él dice, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Amén. Y sigue diciendo, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. O sea, en vez de maldecirlo, lo que hizo fue bendecir a Israel, porque el pueblo de Dios es un pueblo bendito. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. Y así sigue echando tantas bendiciones al pueblo de Dios, pero en la forma que Dios le habló, Balaam dice que fue en visión. No hay otra forma en que Dios pueda hablarte que no sea en visión. Y lo digo, hablarte directamente. Amén. Porque vamos a ver que hay algo mucho mayor que las visiones que tuvieron los profetas y que tú y yo lo tenemos a mano. Bendito sea Dios. Videntes, la persona que ve. Balaam bendice a Israel después de haber visto a Jehová en visiones. No lo pudo ver personalmente, lo vio en visiones, bendito sea Dios. Ahora, yo te diría que las circunstancias son muchas, diversas. Tenemos el caso de Daniel, capítulo 10, versículo 7, donde Daniel específicamente dice que del grupo de gente que fueron junto con él y que estuvieron frente al río Quebar, solo él pudo ver la visión. Daniel capítulo 10, versículo 7 dice, y solo yo, Daniel, vi la visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Si Dios hubiese descendido de manera literal, como mucha gente cree, no, pero que Daniel vio un varón gigante que tenía un pie junto al río Quebar y otro pie en la tierra, y era algo enorme, y los pies eran semejantes al bronce bruñido. Hermano, el grupo que estuvo con él lo hubiese visto también, pero no, él tuvo un éxtasis junto al río Quebar, y la presencia de Dios que se derramó al él tener el éxtasis fue tan grande que los que andaban con él sintieron miedo y salieron huyendo y se escondieron. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Todo el mundo corrió. Bendito sea Dios. La visión bíblica no es un simple trance místico. No se confunda. Porque también los demonios meten a las personas en trance. Y eso no es una visión bíblica. También los demonios muestran cosas. Y eso no es una visión bíblica. Amén. La visión bíblica está respaldada porque, aparte del éxtasis, aparte de lo que Dios te muestra, contiene la palabra expresa de Jehová. Siempre los profetas decían, dijo Jehová. Y yo le aseguro que ningún profeta, ninguno, se atrevería a decir, dijo Jehová, si Jehová no lo hubiese dicho. ¿Sabe por qué? Porque en los tiempos de los profetas, el profeta que se atrevía a decir Jehová dijo, sin Jehová decirle, Jehová lo mataba inmediatamente. Ahora, como estamos en tiempo de la gracia, ahora nosotros nos aprovechamos. E incluso si alguien me cae mal, que me puede caer mal porque soy un ser humano, aunque no tengo hasta ahora nadie que me caiga mal, todo el mundo a mí me cae bien, pero supóngase que alguien me caiga mal y que yo venga como profeta de, dice el Señor, esto y esto y esto y aquello. Pero como Jehová simplemente me va a pedir cuenta al final, yo sigo diciendo y tirando por la boca todo lo que me parezca y no hay ningún problema. Amén. A Jacob también Dios le habló en visión. O sea, no es un asunto de que a uno ni que a otro, es que es la única manera que Dios tiene de hablar con el hombre sin que el hombre se muera, hermano. Si Dios hablara con un ser humano, inmediatamente el hombre perecería. Amén.
el hombre perecería inmediatamente. Oiga lo que dice el capítulo 46 del libro de Génesis, versículo 2. Dice, y habló Dios a Israel en visiones de noche. Y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. A Jacob, al padre del pueblo de Dios, de Israel, que él mismo es Israel porque le cambiaron el nombre, también Dios le habló en visiones. La única manera que Dios tiene. Amén. Dios habla en imaginaciones de visiones. Dice el hombre más sufrido que supuestamente ha tenido la tierra, que es Job. Job dice, Dios habla a través de imaginaciones, de visiones, de sueños. Pero el hombre perece por falta de conocimiento. Dios trata de comunicarse con el hombre, Dios habla con el hombre, Dios revisa al hombre, pero el hombre perece por falta de conocimiento, hermano. Gloria a Dios. Sigue pereciendo el hombre por falta de conocimiento. Usted puede leerlo, Job capítulo 4, versículo 13 al 17. Amén. Dios habla hoy a través de visiones. Ahí viene la respuesta. Sí, Dios habla hoy a través de visiones. Pero el pueblo de Dios en este tiempo, en esta compensación de la gracia, no se debe dirigir por visiones. Oigan claro lo que estoy diciendo. Ciertamente Dios te puede hablar a través de una visión. A mí me ha hablado. De hecho, hubo una promesa que Dios me hizo y que Dios la ha cumplido. Porque déjeme decirle que muchos de los predicadores que me han descalificado, que son muchos, porque al no entender la palabra revelada de Dios, es más fácil descalificar al otro que uno buscar la presencia de Dios o la confirmación de Dios. Es más fácil decir, no, ese es lo que está hablando de tontería, el que está hablando de verdad soy yo. No, es mejor buscar el conocimiento de Dios. Pero estarían descalificados en el Antiguo Testamento, porque ¿qué dice la Biblia? Y en el Nuevo Testamento también. La Biblia dice, hermanos, claramente, y no te lo voy a leer porque tú lo has escuchado, solamente lo voy a decir. Dice que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Nada más tengo una, ven ahí atrás donde está. Que sus hijos le sirvan al Señor. Es muy fácil yo venir aquí y decir, ustedes ninguno son santos, ustedes son todos demonios, pero mis hijos ninguno son cristianos, mi esposa no es cristiana, yo no he podido convencer a ninguno de mi familia de que venga al Evangelio. Entonces yo quedaría por Dios descalificado, porque quien no es capaz de convencer a los propios suyos, ¿cómo va a convencer a otro? Hermano, miren, yo le aseguro, ahora mismo de mis hermanos se convirtió en Moreno, estuvimos orando por él el día pasado, fue el que estuvo detenido por la violencia, ¿verdad?, intrafamiliar, ya está en la iglesia, perseverando en el Señor. Está Geo, sirviéndole al Señor. Está Carmelo, que ustedes lo conocen, que es pastor. Estoy yo. Y así seguimos caminando y transitando los caminos del Señor. Ayer, decía yo, estaba yo en la Facebook y veo a una persona que yo no le veía, un primo hermano mío, desde que era un niño. Él es mucho menor que yo, lógicamente. Cuando ya yo estaba prácticamente un hombre, él era un niñito. Y desde entonces no nos comunicábamos, no nos veíamos. Y de repente yo lo veo, él se llama Carlos Roedán Martínez, alias el Chino, y yo lo veo y comienzo a hablar con él, pero él no me contesta. Y yo vuelvo y le hablo, y no me contesta. Y yo digo, oye, eso es que no me está conociendo. Y de repente le digo, Chino, yo soy tu primo hermano Rigoberto Martínez,
hijo de tu tío Carmelo Martínez, el cual es hermano de tu madre Meyi. Y entonces él me contesta: primo, ¿cómo usted puede decir que yo no lo conozco? Si yo estoy orgulloso de sus mensajes que yo veo en internet. Yo sé que usted es un hombre de Dios, yo sé que usted es un pastor del Señor, y usted es un orgullo para nuestra familia. El hombre de Dios tiene que convencer a los suyos. Por eso dice la Biblia, primeramente en Jerusalén, primero en tu casa, Amén. luego en Judea, luego en tu vecino, y luego en Samaria y hasta lo último de la tierra, pero primero en tu casa. Amén. Si yo en mi casa yo no doy testimonio de que yo soy cristiano, es muy fácil, yo me voy a vestir de santo por ahí, y luego en mi casa entonces el diablo que... No, Señor reprenda. Primero en mi casa. Primero en mi casa. Dios habla hoy a través de visiones. Tú has tenido visiones, quizás yo he tenido visiones. Decía yo que una gran revelación que el Señor me hizo fue una noche que yo estaba orando de madrugada, y de repente el Señor me dice, yo oigo esa voz que me dice: voy a hacer un pacto contigo. Y yo digo: ¿cuál, Señor? Toma la Biblia, cierra los ojos y no lo abra por ningún motivo. Yo cierro mis ojos, tomo la Biblia así cerrada y oigo la voz que me dice: ábrela. Y cuando la abro, donde cayó este dedo, decía: este es mi pacto que yo hago contigo. Pondré mi palabra en tu boca y en la boca de tus hijos y en la boca de los hijos de tus hijos para siempre. Y déjeme decirle que la gloria es de Dios. Nunca me cogeré la gloria de Dios. Pero yo he llegado a lugares, hermano, la gloria es de Dios, que yo ni siquiera he sabido que me van a dar el mensaje. De repente alguien me llama y me dice: varón, ¿usted puede tener el mensaje? Bueno, la gloria es de Dios. Usted le place eso y yo lo tengo. Y me he parado y he hablado 1 hora y he tenido que suspender el mensaje. Porque la palabra de Dios fluye en mi boca sin mucho esfuerzo. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto ciertamente su palabra en mi boca. Amén. La gloria es para Dios. Entonces, el hombre de hoy puede tener visiones. Si tú te metes en oración, tú puedes tener visiones. Y eso es bueno. Lo que tú no puedes es